La mayoría de las personas es gobernada por su propia mente sin darse cuenta de ello. Se despiertan y un pensamiento ya decidió el estado de ánimo del día. Reciben una crítica y la mente decide que eso va a doler durante una semana. Tienen una oportunidad frente a ellos y la mente decide por sí sola que es mejor no arriesgarse y obedecen durante toda la vida creyendo que están al mando cuando en realidad solo van hacia donde la cabeza les dice. Es como pasar la vida sentado dentro de un automóvil creyendo que eres el conductor, cuando siempre has sido el pasajero. La mente conduce, elige el camino, acelera con el miedo, frena en el momento equivocado, cambia de ruta por una inseguridad y tú simplemente vas con ella, reaccionando a lo que ella decide. La mayoría de las personas vive todo ese viaje sin tomar el volante ni una sola vez. Y lo peor, sin siquiera saber que el volante existe, pero existe. Y en el instante en que descubres eso, todo cambia. Porque la mente nunca fue hecha para dirigirte, fue hecha para servirte. Es la herramienta más poderosa que tienes, pero ninguna herramienta debería mandar sobre quien la utiliza. Cuando asumes el control, la misma mente que te derribaba empieza a llevarte exactamente hacia donde quieres ir. Ella no cambia. Lo que cambia es quien está dando las órdenes. Marco Aurelio descubrió esto mientras gobernaba el imperio más grande del mundo. Podía comandar ejércitos, doblegar naciones, tener cualquier cosa que deseara. Y aún así, entendió que la conquista más difícil y más importante de todas no estaba afuera, estaba en asumir el control de su propia mente. Por eso entrenaba eso cada noche. Si el hombre que dominaba el mundo sabía que el verdadero poder comenzaba dentro de su propia cabeza, imagina lo que asumir ese control puede hacer por tu vida. Y esta es una habilidad, no una suerte con la que se nace. Puedes aprender a controlar tus emociones y cada vez que lo haces, te vuelves más firme. No de la noche a la mañana, sino día tras día, hasta llegar al punto en que tu mente deja de arrastrarte y empieza a obedecerte. He reunido en este video 10 lecciones estoicas que te enseñarán, una por una, a salir del asiento del pasajero y tomar las riendas de tu propia mente. No para que admires la filosofía estoica, sino para que la uses hoy mismo, la próxima vez que tu cabeza intente decidir por ti. Antes de comenzar, haz un compromiso con la persona en la que quieres convertirte. Escribe en los comentarios, mi mente trabaja para mí, porque el día en que asumes el control de lo que ocurre ahí dentro, nada de lo que sucede afuera puede volver a elegir tu camino. Lección 1. Eres la suma de lo que repites. No te convertiste en quien eres en un solo día. No hubo un momento decisivo, una gran decisión que cambiara todo. La verdad es mucho más silenciosa y mucho más poderosa. Eres el resultado de miles de pequeñas repeticiones que fuiste haciendo sin siquiera darte cuenta de que las estabas haciendo. Cada una parecía demasiado insignificante como para importar, y es precisamente ahí donde vive su poder y también el tuyo. Un pensamiento negativo, por sí solo, no es nada. Pasa y desaparece. Pero ese mismo pensamiento, repetido todos los días durante años, deja de ser un pensamiento y se convierte en una creencia. Lo que hoy piensas de ti mismo, no decidiste pensarlo. Lo repetiste, yo no puedo, yo soy así, eso no es para mí. Tantas veces en silencio que un día eso dejó de ser un pensamiento y se convirtió en una verdad que ya ni siquiera cuestionas. Nadie te entregó esa creencia ya hecha. Tú la construiste, incluso sin darte cuenta. Y aquí está lo que eso significa. Si fuiste tú quien la construyó, eres tú quien puede derribarla. Lo que fue hecho por repetición, se deshace por repetición. Y ahora viene la parte que nadie te cuenta. Esa acumulación nunca se detiene.
está ocurriendo en este mismo segundo, mientras escuchas esto. A cada hora estás votando por alguna versión de la persona en la que te estás convirtiendo, reforzando un patrón, alimentando un hábito mental. No existe una pausa, no existe un día neutral. La pregunta nunca fue si estás acumulando, porque lo estás haciendo, siempre sin detenerte. La única pregunta que decide tu vida es una sola: ¿acumulando qué? Porque es la misma fuerza funcionando en ambos sentidos. La mente que pasó años derribándote es la misma mente que puede ser entrenada para sostenerte. Tu cerebro no sabe diferenciar un hábito que te destruye de uno que te construye, simplemente fortalece aquello que repites. ¿Entiendes la magnitud de esto? El mismo mecanismo que te mantuvo atrapado es exactamente el que puede liberarte. No necesitas una fuerza nueva, ni convertirte en otra persona. Solo necesitas cambiar la dirección de la fuerza que ya usas todos los santos días. Epicteto entendió esto con una claridad que ha atravesado 2000 años. Él decía que, si quieres ser excelente, haz elecciones excelentes y hazlas de manera habitual, día tras día, porque se van acumulando. Fíjate en la palabra que eligió, habitual. No habla de un único gesto, de un esfuerzo gigante y heroico que vaya a salvar tu vida de una vez por todas. Habla de repetición, de la pequeña elección correcta hecha una vez más y otra vez más, hasta dejar de ser una elección y convertirse en quien eres. Piensa en una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota no hace nada, la miras y te ríes de la idea de que eso pudiera cambiar algo. Pero esa misma gota, cayendo en el mismo punto, repetida durante el tiempo suficiente, perfora la roca más dura que existe. No fue fuerza, fue constancia, y es exactamente así como has sido esculpido hasta hoy, y es exactamente así como puedes volver a esculpirte a partir de este momento. No por el peso de un solo día, sino por la dirección repetida de muchos. Así que mírate por dentro ahora y sé honesto. ¿Qué has estado repitiendo sin darte cuenta? Los pensamientos que aparecen cuando despiertas, las palabras que usas para hablar de ti mismo, las pequeñas decisiones que juras que no importan. Nada de eso es neutral. Cada una, en este mismo instante, te está construyendo o te está desgastando. Y no necesitas cambiarlo todo de una sola vez. Nadie cambia así. Solo necesitas cambiar la próxima repetición. Haz que la próxima elección sea a tu favor, hoy, ahora, porque no es la gran decisión que vas a tomar mañana la que cambia tu vida. Es la próxima gota, y esa está en tus manos. Lección 2. La única carrera que importa es la tuya. Todo el mundo de hoy fue construido para hacerte mirar hacia los lados. Las pantallas que deslizas todos los días son vitrinas cuidadosamente preparadas, donde cada persona muestra solo su mejor ángulo, su mejor momento, su mejor versión. Tú no estás viendo la vida de los demás. Estás viendo el póster de la película, nunca el detrás de cámaras. Y hasta la mente más fuerte tropieza cuando el juego es ese, porque nadie te advirtió que la comparación estaba diseñada para que tú perdieras. Fíjate en lo que esta trampa hace contigo. Hace un minuto tu vida estaba bien, tú estabas bien. Entonces miraste el camino del vecino y sin darte cuenta te saliste del tuyo. Nada en tu vida empeoró en ese segundo. Sigues teniendo los mismos logros, la misma historia, el mismo valor de antes. Lo único que cambió fue hacia dónde dirigiste la mirada. Y solo eso bastó para drenar tu paz. Por eso la comparación es tan peligrosa, porque es silenciosa y se disfraza de algo bueno. Llega vestida de ambición, de solo estoy viendo dónde estoy parado, y finge que te está ayudando a crecer. Pero detente y date cuenta, nunca, ni una sola vez, te ha hecho más fuerte. O te empuja hacia una arrogancia vacía, o te arrastra hacia abajo. En los dos casos sales perdiendo,
porque tu valor dejó de ser decidido por ti y pasó a depender de dónde está el otro. Y es exactamente ahí donde está lo que nadie te cuenta. Una mente que mide su propio valor por la vida de los demás entrega el control de sí misma a desconocidos. Tu paz queda secuestrada por cualquier persona que muestre una vida más bonita que la tuya. Empiezas a necesitar una aprobación que viene de afuera, que no controlas y que nunca llega de verdad. No es que seas frágil, es que nadie te mostró que simplemente era posible salir de ese juego. Y sí lo es. Esa carrera que te consume es una ilusión de principio a fin. Te comparas con personas que comenzaron desde otro punto, con historias que tú nunca viviste y con dolores que ellas jamás te mostraron. Pones tu mundo interior, con todos tus miedos, cansancios y luchas, frente al exterior de los demás, la única parte que ellos decidieron mostrar. Es una carrera preparada para que siempre pierdas, porque estás compitiendo contra una vida editada que ni siquiera existe de verdad. Y aquí está lo que cambia todo. El otro nunca fue tu competidor. Nunca. La vida no es una carrera donde solo uno llega primero y los demás pierden. Cada persona corre sola, con una meta que le pertenece únicamente a ella. El éxito de alguien no le quita ni un gramo al tuyo, así como tu victoria no le roba nada a él. Y en el instante en que eso realmente hace clic dentro de ti, ocurre algo poderoso. Toda la energía que gastabas mirando hacia los lados vuelve completa hacia ti. Es como soltar un peso que cargabas sin saber que podías dejar ir. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Y es una verdad que llega hasta lo más profundo. La comparación te mantiene atrapado en un hambre que nunca termina, porque siempre existirá alguien con más, en algún lugar, en alguna cosa. Si tu paz depende de estar por delante, nunca vas a descansar, porque la medida seguirá subiendo para siempre. Puedes tener el mundo entero y sentirte vacío, o tener lo suficiente y sentirte completo. La diferencia nunca estuvo en lo que tienes, siempre estuvo en hacia dónde eliges mirar. Marco Aurelio gobernaba el imperio más grande del mundo y aún así miraba su propia vida como algo completo, suficiente, sin necesidad de medirse con nadie. Piénsalo, el hombre más poderoso de su época no perdía tiempo comparándose. Entonces, ¿por qué lo harías tú? Su fuerza nunca vino de ser más grande que los demás, vino de estar completo dentro de lo que le pertenecía. Y esa es la fuerza que te espera al otro lado. Así que hazlo hoy. Devuelve la mirada a tu propio camino. La próxima vez que te descubras midiendo tu vida con la de alguien más, recuerda que estás comparando cosas que nunca fueron comparables. Y devuelve la mirada al lugar donde siempre debió estar, en ti. Tu única misión no es pasar por delante de nadie. Es ser mejor de lo que eras ayer. Ese es el único progreso que importa, el único que nadie jamás podrá quitarte. La mente más fuerte no es la que vence a los demás, es la que dejó de competir con ellos para vivir plenamente su propia vida. Lección 3. Cuida lo que es tuyo. Suelta el resto. Existe un peso que cargas todos los días sin siquiera darte cuenta de que lo recogiste. El peso de intentar controlar cosas que nunca estuvieron en tus manos. Lo que los demás piensan de ti. Lo que dijeron a tus espaldas. El tráfico, la fila, el clima, el estado de ánimo de las personas que te rodean. Lo que podría salir mal mañana. Gastas una cantidad enorme de energía intentando sostener todo eso, y nada de eso jamás te obedeció. Y mira, eso no es un defecto tuyo. Nadie te enseñó la diferencia más importante que existe, la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Fuiste criado en un mundo que te empuja a preocuparte por todo, a responsabilizarte por todo, a intentar agradarle a todo el mundo.
Entonces es natural que camines agotado. Estás intentando cargar el universo entero sobre tus hombros, cuando en realidad solo una pequeña parte de él siempre fue tuya para cargar. Epicteto, que nació esclavo y por eso conocía mejor que nadie los límites de su propio poder, enseñó lo que quizá sea el pilar más liberador de toda la filosofía. Él decía que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no, y que toda nuestra angustia nace de una sola confusión: intentar controlar lo que no obedece y olvidar cuidar lo que sí obedece. Piensa en la grandeza de eso. Un hombre sin ninguna libertad descubrió que era libre simplemente porque dejó de gastar el alma en aquello que no podía cambiar. Casi todo lo que te quita el sueño está fuera de tu control, y precisamente por eso nunca fue tu responsabilidad. No controlas lo que los demás sienten por ti, no controlas si van a entenderte, aprobarte, valorarte. No controlas el pasado, que ya ocurrió, ni el futuro, que todavía ni siquiera ha llegado. Y en el instante en que te das cuenta de eso, algo dentro de ti se relaja. No es rendirse, es alivio, es la paz de finalmente poder soltar lo que nunca fue tuyo sostener. Imagina cargar una mochila llena de piedras en una subida y esas piedras ni siquiera son tuyas. Son las opiniones de los demás, las preocupaciones que heredaste, los y sí que inventaste. Ahora imagina simplemente abrir la mochila y dejar caer todo lo que no te pertenece. No te hiciste más débil, te hiciste más ligero. Y por primera vez en mucho tiempo, tus piernas tienen fuerza de sobra para subir de verdad. Y es exactamente aquí donde el alivio se convierte en poder. Porque cuando dejas de derramar energía en lo que no controlas, esa energía no desaparece, vuelve completa hacia ti. Y entonces descubres el otro lado de esta verdad, el lado que cambia todo. Lo que está bajo tu control es justamente lo que más importa. No controlas el resultado, pero controlas el esfuerzo. No controlas lo que dicen, pero controlas quién eliges ser. No controlas lo que te sucede, pero controlas siempre cómo respondes. Y esa parte, por pequeña que parezca, es donde vive toda tu fuerza. Piensa en un arquero. Él controla el entrenamiento, la postura, la puntería, la respiración, la forma en que suelta la flecha, pero en el instante en que la flecha abandona el arco, un viento puede desviarla. El arquero sabio no se desespera por el viento, porque el viento nunca le perteneció. Se concentra por completo en lo que sí es suyo, el disparo perfecto, y entrega el resto. Y es precisamente por enfocarse solo en lo que controla que acierta más que cualquiera que vive angustiado por el viento. Tú eres ese arquero en tu propia vida. Cada vez que quitas la atención de lo que no puedes cambiar y la colocas en tu próximo gesto, en tu próxima elección, en tu próxima actitud, te vuelves más fuerte y más tranquilo al mismo tiempo. Porque la mente inquebrantable no es la que controla el mundo entero. Eso nadie puede lograrlo. Es la que dejó de intentarlo y por eso se volvió invencible dentro del territorio que realmente le pertenece. Entonces, hazte esta pregunta hoy. Cada vez que algo empiece a consumirte, ¿esto está en mis manos? Si no lo está, suéltalo, con la tranquilidad de quien entiende que nunca fue su batalla. Si sí lo está, entonces actúa con todo lo que tienes, porque es ahí, y solo ahí, donde tu vida de verdad sucede. Cuida lo que es tuyo con todas tus fuerzas, y suelta el resto. Es en ese simple gesto de separar una cosa de la otra que dejas de ser arrastrado por la vida y te conviertes finalmente en dueño de ella. Lección 4. Tu carácter es la única cosa que nadie puede quitarte. Todo en tu vida puede serte arrebatado. El dinero puede acabarse, la salud puede fallar, las personas pueden irse, los planes pueden derrumbarse.
Pero hay una cosa que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede arrancarte sin tu permiso. ¿Quién eliges ser? Tu carácter, la persona que eres cuando nadie te está mirando. Y esa es, por mucho, la posesión más valiosa que tendrás en toda tu vida. El problema es que el mundo pone eso a prueba todo el tiempo. Alguien te trata mal sin motivo. Alguien es grosero, deshonesto, cruel. Alguien te provoca esperando que bajes a su nivel. Y en ese momento aparece una voz dentro de ti que dice: devuélvesela, págale con la misma moneda, demuéstrale que no eres ningún tonto. Parece justicia, parece fortaleza, pero es precisamente ahí donde está la trampa más grande de todas. Porque cuando respondes con la misma moneda, crees que estás lastimando al otro, pero quien termina ensuciándose eres tú. Es como tomar un carbón encendido para lanzárselo a alguien. Puede que alcances el objetivo, pero es tu propia mano la que se quema primero. La rabia que alimentas para devolver el golpe arde dentro de ti mucho antes de llegar a quien sea. Te haces daño para intentar herir a otro y al final la otra persona sigue con su vida mientras tú te quedas cargando un veneno que preparaste con tus propias manos. Y entiende algo, eso no te hace débil, te hace diferente. Porque es fácil ser amable con quien es amable. Es fácil ser honesto cuando nadie te pone a prueba. Lo difícil, y lo que muy pocos consiguen, es mantener tu dignidad cuando estaría justificado perderla. Seguir firme en tus valores cuando el mundo entero te da razones para hacer una excepción. Eso no es ingenuidad. Es el nivel más alto de fortaleza que un ser humano puede alcanzar, el dominio sobre sí mismo. Marco Aurelio gobernó un imperio rodeado de traición, envidia y personas que querían verlo caer. Y aún así, escribió para sí mismo una de las frases más poderosas que han existido: la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. Piensa en la sabiduría que hay en eso. Él entendió que rebajarte al nivel de quien te hiere no es ganar, es perder lo más valioso que tienes. No derrotas la maldad del otro convirtiéndote en ella. La derrotas permaneciendo íntegro, intacto, fiel a quien eres. Piensa en un jardinero que cuida un jardín hermoso. Él no deja un rincón para que las malas hierbas crezcan solo un poco. Sabe que basta un pequeño descuido para que lo invadan todo. Tu carácter funciona de la misma manera. No puedes coquetear con la deshonestidad solo esta vez, guardar un espacio para la crueldad solo con quien se lo merece, sin que eso empiece a extenderse y a contaminar por completo quién eres. Quien protege algo valioso no hace excepciones, lo protege todo el tiempo. Y aquí está lo que eso te regala, la parte luminosa de todo esto, una paz que nada externo puede sacudir. Porque cuando decides que tu carácter no está en venta, que no depende de cómo los demás te traten, dejas de ser una hoja llevada por el viento de las actitudes ajenas. Las personas seguirán siendo como son, groseras, injustas, difíciles, y eso dejará de mover tu interior. Respondes desde tu propio centro, y no como una reacción a lo peor de los demás. Esa es una libertad que muy pocos conocen. Así que, la próxima vez que alguien intente arrastrarte hacia abajo, recuerda lo que realmente está en juego. No es ganar una discusión, no es devolver el golpe, no es demostrarle nada a quien no vale la pena. Es proteger lo más valioso que tienes. Demuestras quién eres no imitando lo peor de los demás, sino siendo exactamente lo opuesto a aquello que rechazas en ellos. Deja que la grosería de los demás hable de ellos y que tu serenidad hable de ti. Guarda tu carácter como se guarda un tesoro, porque eso es exactamente lo que es. El mundo puede quitarte casi todo, pero ¿quién eliges ser? Todos los días, incluso frente a lo peor, eso siempre fue y siempre será únicamente tuyo. Lección 5. Crece un poco cada día y nada podrá detenerte.
Hoy vives con más comodidades que un rey de hace 500 años. Es verdad, detente un momento y piénsalo. Agua caliente saliendo de la pared, comida a un solo toque de distancia, el mundo entero dentro de un aparato en tu mano, calor cuando hace frío, frescura cuando hace calor. Un emperador del pasado habría considerado tu vida cotidiana un lujo inimaginable. Ganaste una guerra que a la humanidad le tomó milenios vencer, y eso es maravilloso. Pero existe un precio oculto en toda esa comodidad, y casi nadie se da cuenta de que lo está pagando. Cuando todo se vuelve demasiado fácil, la mente deja de crecer. Ya no necesita esforzarse, entonces se vuelve blanda, de la misma manera que un músculo que nunca se usa va perdiendo su fuerza. No es culpa tuya. El mundo fue diseñado para entregarte todo listo, para quitarte cualquier incomodidad, pero la incomodidad, esa que el mundo quiere eliminar, siempre ha sido exactamente el lugar donde nace tu fortaleza. Fíjate en algo que la naturaleza enseña todo el tiempo. El músculo solo crece cuando encuentra resistencia. El árbol solo crea raíces profundas porque necesita enfrentar el viento. El oro solo revela su brillo después de pasar por el fuego. Nada que se vuelve fuerte se volvió fuerte en la comodidad. Y con tu mente ocurre lo mismo. No se desarrolla en lo fácil, en lo repetitivo, en lo automático. Se desarrolla cada vez que la pones frente a algo que todavía no domina. Séneca, uno de los hombres más sabios que han existido, dejó una frase que parece sencilla, pero que contiene una vida entera de verdad. Mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Él entendió que crecer no es una etapa, no es algo que terminas y guardas en un estante. Es una forma de vivir. El día en que dejas de crecer, algo dentro de ti empieza silenciosamente a hacerse más pequeño. Y la mejor parte de todo esto es que la decisión de qué camino seguir está, todos los días, completamente en tus manos. Crecer no exige que revoluciones tu vida de un día para otro. Séneca decía que el camino hacia la sabiduría consiste en descubrir cada día una sola cosa que te haga mejor. Solo una. Date cuenta de que esto es posible para cualquier persona, en cualquier situación. No necesitas tiempo de sobra, ni condiciones perfectas. Necesitas una página leída, una idea nueva, una conversación que te eleve, una pequeña victoria sobre algo que venías evitando. Piensa en lo que sucede cuando haces esto de verdad. Un día aprendes algo, parece poco. Al siguiente, una cosa más. Parece poco otra vez, pero multiplica eso por 1 año, por 5 años. No vas a estar un poco mejor, vas a ser irreconocible, mirando hacia atrás sin poder creer la distancia que recorriste sin haber dado nunca un salto gigante. Porque la persona extraordinaria no nació extraordinaria, simplemente se negó a terminar el día exactamente igual a como lo comenzó. Y entiende que buscar desafíos no es sufrir por sufrir. Es elegir de manera consciente aquello que te hace crecer, en lugar de aceptar todo aquello que te hace adormecer. Es tomar un libro en vez de quedarse en Instagram. Es tener esa conversación difícil en vez de huir de ella. Es mantener ese compromiso contigo mismo en un día en el que sería más cómodo rendirse. Cada una de esas decisiones es un pequeño desafío que le dice a tu mente: no vinimos aquí para volvernos débiles, vinimos para hacernos más fuertes. Entonces, convierte esto en tu manera de vivir, comenzando hoy. Antes de dormir, hazte una pregunta sencilla. ¿Qué aprendí hoy que me hizo crecer? Si la respuesta llega con facilidad, excelente, vas por el camino correcto. Si no llega, entonces mañana corriges y buscas activamente eso que te aporta algo nuevo, porque una mente que crece un poco cada día, con el tiempo se vuelve inquebrantable,
No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más grande que ella. Y nadie, jamás, podrá quitarte aquello en lo que te convertiste durante el camino. Lección 6. Quien sabe hacia dónde va, no se pierde en el camino. Existe una diferencia enorme entre estar en movimiento y estar yendo hacia algún lugar. Y la mayoría de las personas confunde esas dos cosas durante toda su vida. Se levantan, corren, resuelven 1000 tareas, terminan el día agotadas y aún así sienten que no avanzaron. No fue por falta de esfuerzo, fue por falta de dirección, porque el esfuerzo sin rumbo no te lleva hacia adelante, solo te deja cansado en el mismo lugar. Piensa en un barco en medio del mar. Si no tiene un destino, no existe un viento favorable para él. Puede soplar con fuerza, puede soplar a su favor, y no hace ninguna diferencia porque no sabe hacia dónde ir. Eso fue exactamente lo que dijo Séneca hace 2000 años, en una frase que parece escrita para los tiempos de hoy. Cuando no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es favorable. Sin un destino, incluso la suerte que aparece pasa de largo frente a ti, porque no sabrías qué hacer con ella. El diseño del mundo de hoy fue construido para mantenerte sin dirección. Cada pantalla, cada aplicación, cada notificación fue diseñada por personas muy inteligentes para robarte, precisamente, tu atención. Te sientas a hacer algo que realmente importa, abres el celular solo un segundo y cuando te das cuenta ya pasó una hora entre videos, comentarios y la vida de los demás. No es que seas débil o distraído, es que estás poniendo tu atención a competir contra un sistema creado para vencerla. Y nadie te advirtió de eso. Pero aquí está lo que cambia por completo las reglas del juego. En el instante en que tienes un destino claro, ese mismo mundo de distracciones pierde casi todo su poder sobre ti. Porque cada distracción deja de ser inofensiva y empieza a tener un costo visible. Un paso en la dirección contraria a la que quieres ir. Cuando sabes hacia dónde vas, el desperdicio se vuelve evidente y lo que realmente importa se vuelve irresistible. El enfoque deja de ser una lucha de fuerza de voluntad y se convierte en una consecuencia natural de saber lo que estás construyendo. Séneca resumió el secreto en una sola frase: decide lo que realmente quieres y mantén esa decisión. Fíjate en esas dos partes, porque ambas encierran poder. Primero, decidir con sinceridad lo que de verdad quieres y no lo que los demás esperan de ti. Después, mantenerte firme, no soltar el timón al primer viento en contra. La mayoría de las personas falla en la primera parte. Nunca se ha detenido a decidir. Vive toda la vida reaccionando a lo que aparece, en lugar de elegir hacia dónde quiere ir. Y tú no tienes por qué vivir así. Cuando sabes a dónde quieres llegar, dejas de gastar energía en 1000 decisiones pequeñas todos los días, porque la mayoría de ellas ya quedó resuelta por el destino que elegiste. Ya no quedas a merced del estado de ánimo del momento, del impulso pasajero, de la distracción del día. Tienes un criterio, y un criterio es lo que transforma una vida llena de accidentes en una vida con propósito. Entonces, haz hoy algo que parecerá sencillo, pero que lo cambia todo. Toma una hoja de papel y divídela en 3 partes. Dentro de 1 año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y escribe, sin miedo, lo que realmente quieres en cada una de ellas. ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres haber construido? ¿Cómo quieres vivir? No tiene que estar perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dejar de navegar a ciegas y por fin darle un nombre a tu puerto. Porque en el momento en que el destino queda claro sobre el papel, también empieza a quedar claro en tu mente y cada día pasa a tener un motivo. La vida sin rumbo es arrastrada por las circunstancias, llevada de un lado a otro por todo lo que sucede.
La vida con rumbo es guiada por tus propias decisiones. Y esa es la diferencia entre pasar por la vida y gobernar tu propia vida. No necesitas ver todo el camino de una sola vez. Solo necesitas saber hacia dónde vas y dar hoy el primer paso en esa dirección. El puerto es tuyo, el timón siempre estuvo en tus manos. Decide hacia dónde vas y ningún viento volverá a hacer que te pierdas. Lección 7. Nadie puede quitarte la paz sin tu permiso. Piensa en un día en el que estabas bien, tranquilo, ligero, y de pronto un comentario, una mala mirada, una respuesta cortante, y de repente todo tu día se amargó. Te lo llevaste a casa, le diste vueltas mientras te bañabas, lo repetiste una y otra vez en tu cabeza antes de dormir. Una persona, con muy pocas palabras, logró secuestrar horas de tu paz. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué le entregaste tanto poder tan fácilmente a alguien que ni siquiera merecía un minuto de tu atención? Fíjate en algo que casi nadie nota. Entre lo que los demás hacen y lo que tú sientes, existe un espacio, pequeño, casi invisible, pero existe. En ese espacio vive una decisión que solo te pertenece a ti, aceptar o no aceptar eso como una ofensa. La provocación viene de afuera, eso no lo controlas. Pero en lo que se convierte dentro de ti, si te derrumba o simplemente pasa de largo, eso siempre ha dependido de ti. La otra persona puede lanzar la piedra, pero eres tú quien decide si la va a cargar durante el resto del día. Epicteto dijo algo que, cuando realmente lo entiendes, te libera de verdad. Quien te ofende solo puede herirte si tú aceptas en el fondo que eso es una ofensa. Sin tu aceptación, la provocación se queda sin base, no tiene dónde aferrarse. Es como ese viejo dicho, cuando uno no quiere, dos no pelean. Por más que el otro insista en provocarte, necesita una cosa que solo tú puedes darle, tu consentimiento para sentirte ofendido. Y en el momento en que descubres que esa llave es tuya, todo el juego cambia de manos. Y eso no te vuelve frío ni insensible, te vuelve soberano. Porque la mayoría de las personas vive como si cualquiera tuviera el control remoto de sus emociones. Alguien oprime un botón y explotan, otro oprime otro y se hunden. Viven prisioneros del humor, de la grosería, de la opinión de cualquier persona que se cruce en su camino. ¡Qué forma tan agotadora de existir, con tu paz siempre en manos de los demás! Tú no naciste para vivir así, como rehén del peor momento de desconocidos. Marco Aurelio, gobernando un imperio rodeado de personas que querían verlo caer, escribió para sí mismo una de las verdades más poderosas que existen. Elimina la opinión de que has sido perjudicado, y el perjuicio desaparece. Piensa en la grandeza de eso. Él entendió que el daño de una ofensa no está en la ofensa, está en el juicio que tú haces sobre ella. Si no firmas debajo de la idea de «fui perjudicado», ya no queda perjuicio. El poder de decidir si algo te hirió siempre ha estado contigo, y no con quien intentó herirte. Piensa en una carta que llega llena de veneno. Mientras no la abras y no la aceptes, solo es papel, no tiene ningún poder sobre ti. La ofensa funciona de la misma manera. Solo se convierte en dolor en el instante en que la recibes, la abres y la llevas dentro de ti como si fuera verdad. Pero puedes simplemente no aceptar la entrega, devolverla al remitente, dejar que el veneno que prepararon para ti siga siendo solamente de ellos, sin contaminar jamás tu paz. Lo que el otro dijo es problema suyo. Lo que tú haces con eso es tu poder. Y esto no significa fingir que no duele, ni tragarte todo en silencio. Es algo mucho más fuerte. Es comprender que tu paz vale demasiado como para dejarla en manos de quien habla sin pensar, de quien ataca porque está mal, de quien provoca esperando una reacción.
Quien te provoca casi siempre está cargando un dolor que tú ni siquiera ves y quiere compartir ese peso contigo. Tú no estás obligado a aceptar esa carga. Puedes mirar, entender de dónde viene y seguir completo, sin bajar al nivel de quien intentó arrastrarte hacia abajo. Cuando alguien intente robarte la paz, recuerda ese espacio entre lo que pasó y lo que sientes. Respira dentro de él y toma la decisión que siempre ha sido tuya. ¿Esto merece mi paz? Casi nunca la va a merecer. Deja que la ofensa muera donde nació, afuera de ti, porque una mente inquebrantable no es la que nunca es provocada, es la que entendió, de una vez por todas, que la llave de su propia paz nunca ha estado en manos de nadie más. Siempre ha estado y siempre estará en tus manos. Lección 8. Lo que te derriba es lo que te construye. ¿Alguna vez has tenido un día en el que todo salió mal? Rompiste una promesa, cediste ante aquello a lo que habías jurado no volver a ceder, viste un plan derrumbarse en tus propias manos. Y justo después apareció esa voz afilada diciéndote, otra vez, siempre es lo mismo, nunca lo vas a lograr. Esa voz quiere convencerte de una cosa, que caer es una prueba de que eres débil. Y esa es la mentira más costosa que existe, porque es exactamente lo contrario. Caer nunca ha sido una señal de debilidad. Siempre ha sido el comienzo de la fortaleza. Entiende cómo funciona esto de verdad, porque cambia todo. Cuando te rompes un hueso y sana, ¿sabes qué pasa? Se reconstruye más fuerte, justamente en el punto donde se rompió. El lugar de la fractura, que parecía el más frágil, se convierte en el más resistente de todos. Tu cuerpo entiende algo que tu mente olvidó. Lo que te rompe es una instrucción para reconstruirte más fuerte. Y con tu fortaleza interior pasa exactamente igual. Cada caída que sufres no te debilita, fortalece justamente el punto que se dio, para que la próxima vez soporte aquello que antes te derribó. Fíjate en eso en tu propia vida. Piensa en algo que hoy ya ni siquiera sientes, pero que hace años te sacudía profundamente. Un rechazo, una pérdida, un fracaso que parecía el fin del mundo. ¿Qué fue lo que cambió? La situación no. Situaciones parecidas siguen apareciendo. Lo que cambió fuiste tú. Te hiciste más fuerte justamente por haber pasado por eso. La caída de ayer es la razón por la que hoy puedes mantenerte de pie frente a aquello que antes te rompía. En este mismo momento ya eres el resultado fortalecido de todo aquello que un día pensaste que no ibas a superar. Y por eso la caída no es lo opuesto al progreso, es parte del progreso. Nadie se vuelve fuerte en la comodidad, en el camino sin obstáculos, en el día en que todo salió bien. La fortaleza se forja en el tropiezo, en el error, en el momento en que caíste al suelo y tuviste que descubrir cómo levantarte. Quien nunca ha caído no es fuerte, simplemente es alguien que todavía no ha sido puesto a prueba. Tu resistencia no fue construida a pesar de tus caídas, fue construida gracias a ellas. Marco Aurelio dejó registrada una de las verdades más poderosas del estoicismo. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Piensa en la magnitud de eso. Aquello que aparece para bloquearte es la propia materia prima de tu avance. La piedra que te hace tropezar es la misma que, después, aprendes a usar como escalón. Para una mente fuerte, no existe una caída perdida. Existe una caída transformada en fortaleza. Nada de lo que te derriba se desperdicia. Todo se convierte en material de construcción, pero existe una condición, y es la única que realmente importa. La caída solo te fortalece si vuelves a levantarte. El hueso solo sana más fuerte, porque el cuerpo no renuncia a sanar. Si te quedas en el suelo, dándole vueltas al error, hundiéndote en la idea de que fracasaste, entonces sí la caída te derrota, no por la caída en sí, sino por la rendición que viene después. La fortaleza nunca estuvo en no caer,
siempre estuvo en levantarte una vez más que la cantidad de veces que el suelo te llamó. Y esa decisión, la de volver, solo te pertenece a ti. Nadie puede quitártela. Por eso deja de tratar tus tropiezos como sentencias y empieza a tratarlos como entrenamiento. Un mal día no borra tu progreso. Te enseña dónde todavía necesitas fortalecerte. Un error no es una prueba en tu contra, es información a tu favor, mostrándote exactamente dónde necesitas reforzarte. Cada vez que caes y vuelves, no empiezas desde cero, empiezas más fuerte, llevando contigo todo lo que la caída te enseñó. El suelo nunca fue tu final, siempre fue el lugar desde donde te levantas siendo diferente. Entonces, la próxima vez que la vida te derribe, y lo hará porque estás vivo y en movimiento, no preguntes, ¿por qué me pasó esto a mí? Pregunta, ¿en qué me va a convertir esto para hacerme más fuerte? Levántate, sacúdete el polvo y vuelve a la línea, sabiendo que ese punto que se rompió va a sanar más fuerte de lo que era antes. Porque una mente inquebrantable no es la que nunca cayó al suelo. Es la que descubrió que cada vez que cayó, todo ese tiempo, estaba construyendo a la persona que el suelo ya no puede sostener. Lección 9. Practica el perdón constantemente. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Piensa en el dolor por algo que te hicieron. La rabia hacia quien te traicionó, te abandonó, te hirió de una forma inimaginable. Muchas veces guardas todo eso creyendo que estás haciendo justicia, que mientras sigas sintiendo rabia, estás, de alguna manera, cobrando una deuda. Pero la única persona a la que esa deuda le cobra todos los días es a ti. Fíjate en cómo funciona realmente el rencor. La persona que te lastimó siguió con su vida. Está durmiendo tranquila, riendo, viviendo, muchas veces sin siquiera recordar lo que te hizo. Y tú, años después, todavía cargas eso dentro del pecho, todavía revives la escena, todavía permites que algo del pasado arruine tu presente. El rencor es el único veneno que uno bebe, esperando que el otro muera. Crees que estás encadenando a quien te hirió, pero la cadena siempre estuvo en tus propias muñecas. Y entiende una cosa, porque esto lo cambia todo. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es fingir que no dolió, no es abrir la puerta para que esa persona vuelva, no es decir que todo está bien. Te enseñaron que perdonar es rendirse, es darle la razón a quien se equivocó, es parecer débil. Es todo lo contrario. Perdonar es una decisión que tomas por ti y solo por ti, la decisión de dejar de permitir que lo que pasó siga haciéndote daño hoy. No perdonas por el otro, perdonas para liberarte. Epicteto enseñaba que toda nuestra paz depende de una sola cosa: soltar aquello que no está bajo nuestro control. Y no existe nada más fuera de tu control que el pasado. Lo que ya pasó, pasó. Puedes darle vueltas en la cabeza durante 10 años más y nada cambiará ni un solo segundo de lo que fue. Aferrarte al rencor es intentar reescribir una historia que ya está escrita y volver a herirte con cada intento. Soltar es la única cosa que te devuelve la paz, porque es la única cosa que realmente depende de ti. Piensa en alguien cruzando un río, cargando una piedra enorme entre los brazos, la piedra de todo lo que guardó contra los demás. Con cada paso se hunde más, apenas logra moverse y está convencido de que está castigando a alguien con ese peso. Pero no hay nadie allí aparte de él. La piedra es solo suya, el esfuerzo es solo suyo, el ahogo es solo suyo. Perdonar es simplemente abrir los brazos y dejar caer la piedra. El agua te libera, vuelves a salir a la superficie y continúas el camino ligero. Quien siempre salió herido por la piedra nunca fue la persona a la que querías alcanzar. Eras tú, y esto no sirve solo para quien te hirió, también sirve para el perdón más difícil de todos, el perdón hacia ti mismo.
porque tal vez el rencor más pesado que cargas no sea contra nadie allá afuera, sea contra ti, por los errores que cometiste, por las oportunidades que perdiste, por quien fuiste en un momento en el que no sabías lo que sabes hoy. Llevas demasiado tiempo condenándote por eso, pero la persona que cometió esos errores eras tú con menos experiencia, menos conciencia, haciendo lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento. Esa persona no merece ser odiada por el resto de tu vida. Merece ser perdonada para que tú, por fin, puedas seguir adelante. Porque tú no eres tus peores momentos, no eres el error que cometiste, ni la versión de ti que hoy te avergüenza. Eres quien decides ser a partir de este momento. Y nada de eso es posible mientras una parte de ti siga atrapada allá atrás, juzgando a quien ya fuiste. Perdonarte a ti mismo es romper la última cadena, la que te mantenía atado a tu propio pasado, y solo después de eso quedas completamente libre para construir tu futuro. Y es aquí donde todo lo que has vivido hasta este punto se une. Una mente fuerte no es la que nunca fue herida, es la que se niega a seguir cargando la herida para siempre. De nada sirve aprender a controlar los pensamientos, a conservar la paz, a vivir tu propia carrera, si todavía permites que el pasado, el tuyo o el de los demás, te arrastre hacia atrás todos los días. El perdón es lo que libera la mente de su último peso. Es lo que cierra la última puerta que faltaba para que por fin seas completamente libre por dentro. Marco Aurelio, al final de todo, dejó el recordatorio más sereno y más poderoso que existe. La mejor forma de vengarte de quien te hirió es no convertirte en alguien como él, es seguir adelante, ligero, sin permitir que el dolor de los demás se convierta en el tuyo. Entonces, déjalo ir. Suelta el rencor, suelta la culpa, suelta la piedra que llevas cargando desde hace demasiado tiempo. No porque quien te hirió lo merezca, sino porque tú mereces la paz que existe al otro lado. Has pasado todo este tiempo aprendiendo a dirigir tu mente. Este es el último y el más grande paso. Liberarla del pasado y finalmente caminar ligero hacia todo lo que aún está por venir. La vida siempre avanza hacia adelante y ahora, sin ningún peso, estás listo para vivirla. El canal Café con Estoicismo está hecho con palabras antiguas y corazones modernos. Tu corazón forma parte de esto. Por eso, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarnos.